platiquemos, platiquemos. Ya es hora de agarrar un café o agarrar una bebida y Y aquí tengo mi tequila. Ah, no es cierto. ya. Agua. Salud, salud. Es agua, es agua. ¿Qué onda? Ok, quería preguntarte, ¿cómo ha sido la experiencia ahorita de cambiar este año del año pasado con el inicio de la pandemia a, a las clases en línea? ¿Cómo ha sido tu experiencia de cambiar del salón de clases a los medios digitales? Fíjate que voy a tratar de estructurarlo por partes, porque he evolucionado en el pensamiento, pues, o sea, cuando recién nos mandaron a casa, cuando recién pasó todo esto de la pandemia, Ujú. que todavía no sabíamos qué dimensiones tenía y cómo lo tenías que cuidar y había como mucha información entrecruzada y no sabíamos muy bien qué estaba pasando en el mundo. Sabíamos que estaba muriendo gente, pero todavía había como mucha incertidumbre, mucha incredulidad, más todavía, más incredulidad que ahora. Eh, Me di cuenta que teníamos que hacer lo que nos correspondía. Y dentro de esa correspondencia, es decir, que cada quien hiciera lo que le correspondía, pues había muchas personas que no hacían lo que les correspondía porque no sabían qué es lo que les correspondía, porque las instrucciones no fueron muy claras desde el principio qué era lo que nosotros tendríamos que hacer. No había una dirección clara, fue un momento como muy clave dentro de la facultad y de todo el rollo universitario porque había bastantes cambios administrativos, acababan de cambiar el rector, acababan de cambiar las administraciones y esto golpeó durísimo, durísimo al momento de que esto, váyanse a casa y háganle como quieran, háganle como puedan. Estuvo durísimo porque no había mucha información errónea, nos hicieron trabajar muchísimo, muchísimo. Fue, fue difícil, o sea, que nos pidieran cosas, 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 o sea, todos los días nos estaban pidiendo cosas, fue muy estresante. Terminamos el semestre barridos para luego que dijeran, pues vamos a darles recuperación porque pues hay que darles recuperación. Sí. Y Imagino que no todos bueno, estuvieron tan bien, o sea, con todos estos problemas que, como dices, no todos pudieron seguir las instrucciones, o sea, a nadie le fue bien, no hubo cienes. no, no, no fue, es que no, a nadie le fue bien, ni a los maestros ni a los alumnos. Bueno, cuando empezó este semestre, el 2022, pues ya yo, en mi experiencia, te voy a hablar de mi experiencia y de lo que yo tengo cerca. Eh, ya estuvo un poquito más estructurado en las pocas vacaciones que tuvimos, porque en realidad no tuvimos vacaciones, estuvimos trabajando todo el tiempo. En las pocas vacaciones me me di a la tarea de aprender cosas para dar una mejor clase en línea, porque la UABC sí tiene cursos, te voy a decir que sí tiene cursos de cómo usar Blackboard, pero es tan arcaica su manera de darlo, Ujú. y lo voy a decir que es que de verdad que está bien arcaico la manera en que dan las clases en línea, y o sea, te dan clases en línea para que tú des clases en línea de una manera innovadora, pero te las dan de la manera tradicional. Y eso yo creo que tú como estudiante, cuando ya terminaste, ¿sí, verdad? Sí, bueno, estoy atravesando el trámite de titulación Ujú. y tengo que hacer ahí un papeleo, no sé, burocracia, pero fuera de eso ya terminé el inglés, terminé mis prácticas, terminé mis créditos. Ah, va. Bueno, entonces que te decía que me di la tarea de aprender, ¿no? Y digo, la UAS sí tiene cursos y tienen cosas en línea, pero pues Pues, ¿no? Como dices. la manera de darlo es muy tradicional, pues, o sea, no dejan nada a la experimentación, nada
al albedrío, ¿no? Al libre albedrío, sino más bien es todo muy dirigido, todo muy... Y lo comprendo porque es una institución ya de 80 años, pues, o sea, una institución tan mayor, pues, se comporta como una institución mayor, pues, ¿no? Se comporta... Si tú tienes 40, te vas a comportar como 40, como vas a ver la perspectiva de tu edad, pues. Entonces la UABC es lo que tiene, pues, que tiene la perspectiva de su edad y que poco a poco han estado como queriendo o teniendo la intención de mejorar muchísimas cosas dentro de la UABC en la manera de cómo se dan clases y cómo es que el alumno puede tomar las clases. Sí, o sea, sí ha habido avances, pero también ha habido mucha resistencia. Bueno, dije, yo aquí no tengo nada que aprender porque yo no aprendo así, como me están enseñando ellos, yo no aprendo así, yo no aprendo así. Y sí, seguramente a ti, a los demás compañeros les pasó que no aprenden como ellos quieren que nosotros aprendamos, no aprendemos así. Claro. Entonces, mi maestro fue TikTok. TikTok me dio un chorro de herramientas para poder dar una clase efectiva. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo funciona TikTok? ¿Cómo entra TikTok? Mira, TikTok para mí fue como, yo sabía de TikTok porque mis sobrinas hace como 2 o 3 años estaban como engranadísimas con eso, tendrían, no sé, 12, 13 años, y yo siempre las veía bailar frente ahí a la computadora, o sea, al teléfono, siempre las veía bailar, siempre hacer coreografías o Coreografías. siempre imitando cosas. Me llamó mucho la atención y yo tengo muy buena comunicación con ellas, entonces empecé como no a cuestionarlas, sino más bien a decir, ay, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Y como participar un poco con ellas en los bailes y tal. Entonces, así supe de TikTok, bajé la aplicación para saber qué más había y me di cuenta que había un montón de cosas de contenido educativo importante, pues, ¿no? O sea, me di cuenta que había No me cosas imagino. sobre feminismo, sobre nuevas masculinidades, sobre socialismo, sobre política, sobre economía, pero también sobre educación y sobre apps. Eh, Había mucha gente que recomendaba páginas, que recomendaba aplicaciones, que recomendaba maneras más sencillas de elaborar un trabajo, de diseño gráfico, hasta de escritura. Wow. Y yo todo eso, así, mira, veía los TikToks que duran un minuto, los veía, luego me iba a la computadora, lo buscaba, me iba al teléfono, buscaba la aplicación, las juntaba, hacía como una fichita de lo que hacían Ujú. y ya me armé mi diccionario, mi biblioteca de cosas que hacer y cuando entró el semestre, muchas de esas aplicaciones los muchachos las utilizaron, o sea, digo, pues esta es más fácil para hacer esto. Por ejemplo, ahorita acabo de terminar de revisar los ensayos y, o sea, si tú los comparas con los ensayos del año pasado, de primero, a estos ensayos, no manches, o sea, tienen una mejoría de un 85%. ¿Sabes qué es eso? O sea, solamente porque les recomendé una página para revisar ortografía y para revisar sintaxis. Y ya con eso, o sea, ¿sabes? Es como, y yo digo, no manches, no puede ser o sea, que lo que más se quejan los maestros en la UABC es que el alumno no escribe bien, que escribe fatal y que tiene falta de ortografía y que no sabe redactar, pero ya estás a una app, ¿sabes? Ya estás a una app, o sea, dales esas herramientas porque no puedes regresarlos a la primaria y no puedes regresarlos a la secundaria, o sea, ¿estás de acuerdo? No puedes regresarlos. Tienes que resolverlo así, o sea, tienes que resolverlo para que puedan aprobar tu clase, o sea, porque eso ya no, ya, si no lo aprendieron en la primaria o en la secundaria, pues ya valió, pues ya no lo van a aprender así como uno lo aprendió, pues, o como debería aprenderlo. Entonces, Bueno, lo curioso para mí es que toda la carrera entregamos ensayos en impresos, no era como que los hiciéramos a mano y que hubiera una forma más fácil de detectar nuestra gramática o nuestra sintaxis en base a nuestro conocimiento, pues realmente siempre le procesamos el texto ya sea por Word o por Documents, Google Docs, no ujú, sé. ujú. Entonces es como que no estuviéramos aprovechando la tecnología a nuestro favor como se está haciendo ahora para
para aprender realmente es un poquito como, no sé, como si estaba medio, tal vez muy flojo por parte de los alumnos, ¿no? Ujú. Sí, porque es otra de las cosas que nos dimos cuenta o que yo me di cuenta, Ujú. que el alumno sí sabe usar redes sociales, pero no sabe utilizar el Internet como tal, pues. ¿Te acuerdas de una política que dijo ahí del Internet de las cosas? Sí, Tenía mucha razón, en realidad tenía mucha razón. O sea, los morros no saben del Internet de las cosas. O sea, ¿sabes? O sea, a mí se me hacía absurdo y me reí mucho, sí. pero ya entendía a qué se refería, pues. O sea, ¿Pero qué es el Internet de las cosas, por ejemplo? Digo, yo todavía no entiendo el término. Para el mí, Internet de las cosas, pues el Internet de las cosas es saber que a través de un dispositivo puede facilitar un trabajo físico al cual no estás acostumbrado o al cual no sabes accesar. ok, Pero para llegar a esa información necesitas saber de cómo funciona el Internet, ok. cuál es la función del Internet. Todo el mundo, o sea, los viejitos así dicen, no, que el Internet es el diablo y el Internet distrae a los morros, el Internet nada más están perdiendo el tiempo. Sí, Pero no, hay muchos que están utilizando el Internet de las cosas, o sea, están utilizando el Internet como una plataforma para hacer cosas. O sea, los movimientos sociales, Black Lives Matter y todos estos movimientos, el de Chile, la ley del aborto en Argentina, ujú, todo eso se gestó en la Internet sí, 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 o en sí. el Internet. Entonces, eso es lo que no tienen los muchachos ahorita, o sea, los muchachos de Tijuana, de la UABC, específicamente de la facultad, no tienen esas herramientas, porque nadie se las está dando o nadie sabe, pues, o sea, no lo ven importante, no consideran que sea importante para su carrera que sepan sobre diseño gráfico o que sepan sobre política o que sepan sobre economía o que sepan sobre arreglar una tubería. Claro, pero bueno, también no es un poquito exigirle a los maestros. Tú tienes ya casi, o sea, 3 décadas Casi, en casi. esta profesión, pero nosotros vimos cómo, o experimentamos por muchos años cómo un profesor ni siquiera podía conectar el proyector. Deja tú saber de diseño gráfico, deja tú Ujú, utilizar Blackboard, que es lo que imagino que le dio o afectó a muchísimos profesores que estaban hechos a la antigua. ujú. Sí, sí, sí. Pero yo creo que ay, es que es a la segunda parte que quería llegar. Ujú, También lo que aprendí en el rollo de la educación en línea o de lo que se pretende como, o lo que se dice como educación a distancia, es que la diferenciación entre educación en línea, educación a distancia y clases en línea, pues es diferente. sí. O sea, son tres conceptos que uno los maneja como uno solo, pero en realidad no es una sola cosa, sino son tres diferentes cosas, tres diferentes conceptos que tienen que ver con un objetivo que es aprender. En línea. Y aquí está la segunda parte que yo experimenté. Ok. Muchos de los muchachos estaban inscritos en las clases por la pandemia, sus padres perdieron el trabajo, su familia entró en crisis financiera y también entró en crisis, pues, de salud, pues, ¿no? Entró en crisis de salud, Sí, 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 entró en crisis 100%. financiera, las familias se reorganizaron. Si tú tenías un hermanito o dos hermanitos y solo una computadora, pues ahí ya la lías, porque ya tienes que compartir tu computadora o tu teléfono celular con dos personas más, que también tienen que entregar trabajos, que tienen que investigar, que tienen que hacer, que tienen que redactar. Claro. Y que no era posible porque estaba cerrado ir a un centro de cómputo a trabajar porque no se podía, porque estaba cerrado, porque estaba prohibido. Entonces, esto afectó muchísimo la manera en la que
los alumnos percibían la conexión o la conectividad. Porque yo tuve alumnos que escuchaban mi clase desde el trabajo. Sí. Estaban trabajando y ellos traen el audífono y están en el, ¿sabes? ¿Qué Sí, me ha tanto? tocado ver a gente Sí. en el taxi, en el transporte público y en la clase, exactamente, o sea, con el audífono y diciendo, hey, cierta persona está teniendo, no se escucha bien, me lo podrían repetir. Y es Ujú. eso, sí. La conexión, la conectividad. Entonces nos confrontamos a que había algo que nadie quiere tocar, pero que es necesario tocar en las humanidades, que es la desigualdad social. Claro, claro. Nadie, o sea, cuando un docente se atreve a hablar sobre desigualdad social o sobre que esto, en lugar, o sea, como que las facultades no hicieron absolutamente nada o no se notó, no sé si todas las facultades, pero yo me imagino que sí, porque veo ahí los memes y veo el cimarrón agrio, que Ujú. es uno de mis fuentes de información fidedigna De la de cómo, realidad que estamos viviendo todos, ¿no? de cómo es que se sienten los alumnos. O sea, a mí me gusta mucho ver el cimarrón agrio porque ahí me doy cuenta de cuál es el sentir de la mayoría. O sea, yo veo los likes y digo, ok, eso está afectando. Claro, claro, claro. Entonces, por eso supongo que no, las facultades no hicieron algo o sea, no hicieron a lo mejor lo que se tenía que hacer Ujú. para prevenir esto, pues, ¿no? Sí. Sí, no, sí, sí. Eh, yo me quedo pensando, bueno, si no podías darle computadoras a todo el mundo que no tiene, pues porque no es posible, Sí, claro. pues dales internet. O sea, tú eres la UABC, güey. O sea, tú eres la UABC, tú dile a Pichi Slim, güey, ¿qué onda? Conéctame en esta colonia, en esta colonia, en esta colonia, dame internet, ¿sabes? Y hacemos ahí pues una onda ahí de que, ay, nos estás dando, ¿sabes? O algo, o sea, Sí, ¿sabes? pasamos algo de la inscripción, ¿no? Digamos a que se vaya, que se destine a telecomunicaciones, tal vez, o en que tal vez sí es una Sí. idea, o sea, suena como una buena idea, Ujú. porque la realidad es que no todos tienen el acceso y no todos tienen cerca el acceso y no todos van a tener los dispositivos, pues no, no, deja tú el acceso, como tú comentas, los El, dispositivos para accesar, para para hacer accesar, sí, exacto. tiempo. Dices, ok, bueno, ya una cosa que se resuelva, que es darles internet en las colonias, o sea, darles internet gestionado por la UABC a lo mejor en las colonias, y a lo mejor así ya es más fácil conseguir una computadora, pues, ¿sabes? O sea, porque dentro de la solidaridad del mexicano está en ayudar, siempre es ayudar, ¿no? Entonces, yo vi también en Facebook campañas de estar recolectando teléfonos celulares que ya no quisieras, o teléfonos para que los de ingeniería los compusieran, los hicieran más accesibles, para luego esos donarlos o prestarlos a gente que no tuviera acceso, ¿no? O sea, sí se hicieron como cosas, pero no porque a la UABC se le haya ocurrido, pues, sino porque los muchachos dentro de sus necesidades Solidarizar. hacían lo posible, su soledad, hacían lo posible para que otros se conectaran. Wow. Por ejemplo, otros chicos, pues, invitaban a sus compañeros que vivían más o menos cerca para que escucharan la clase en su casa, ¿sabes? Compartir un poquito lo que el otro tiene para poderlo hacer. Y aquí va el tercer caso que vi. A los que tienen todo eso, a los que tienen todo eso, o sea, toda esa accesibilidad, que tienen computadora, que no tienen broncas porque sus papás, pues trabajan, tienen lana, ellos no trabajan. A, a los que les daba hueva entrar en línea. Ok, ok, ok. Porque qué hueva entrar en línea, porque yo no aprendo así. Sí, Yo sí, no los quiero memes, aprender todos los así. memes de, ay, voy a entrar nada más a hacerme menso una hora, o ni siquiera escuché nada, o todo eso, ¿no? Sí, 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 o sea, y eso nada más habla de un pinche privilegio.
hablan de un privilegio porque yo no escuché a ninguno que no tuviera acceso o que batallara con el acceso, que no quisiera entrar o que le diera hueva a su clase. Claro. Eso habla de un privilegio. Es una realidad Es que está realidad. muy triste, ¿no? Porque, o sea, es, uno puede, como tú dices, seguir analizando la, ¿qué sería? Como la pragmática del meme, de alguna Ujú, manera, del efecto detrás de los likes, del efecto detrás de qué es lo que realmente te está diciendo de la mentalidad de los jóvenes que ujú. tienen eso y que lo único que hacen es rechazarlo, ¿no? De alguna manera. Sí, o sea, tengo la posibilidad, tengo mi aro de luz, tengo mi pinche cámara, tengo mi computadora, tengo todo para hacer, para dar tener mi clase en línea, pero no quiero, porque yo prefiero perder el tiempo en la escuela. Ujú, ujú. Sí, pero habla de una mentalidad que ya estaba impregnada ahí desde antes de que se diera todo esto Sí, 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 en línea, ¿no? O sea, ya, pero ahorita se notó más, pues se notó más porque ya hubo sectores que se separaron así. claro, qué triste. Bueno, sí, sí, pues habla de una realidad muy triste, la verdad. Entonces, pero también te das cuenta a un nivel de cómo cómo se banalizó la educación superior a partir de que entró el neoliberalismo. Cómo para, cómo, cómo es que tener una carrera universitaria ya nada más es estatus, sino ni siquiera ya ni siquiera es para mejorar o para mejorar tu entorno, para ayudar a la comunidad. No, ya es estatus, ya es, puedo hacerlo, ¿sabes? Es como, se convirtió en un artículo de lujo Y y también de que, primera necesidad, o lo pienso por dos cosas. La primera es porque recuerdo que cuando yo era un niño de 7 años, o sea, el hacer la prepa era algo indispensable para las nuevas generaciones. ujú, Y sí, sí es como que me imagino que eso se ha vuelto ahorita una licenciatura, o sea, ya es lo necesario si es que quieres, digamos, de alguna manera estabilizar tu futuro económico o asegurarlo en cierta forma. Y lo otro que estaba pensando es cómo los maestros han perdido cierto estatus, porque ser maestro hace 40 años era el orgullo de tu comunidad, era el orgullo de tu familia, era el orgullo de todas las personas que estaban dentro de ese círculo académico y todos los padres te respetaban, o sea, tu palabra era lo que se hacía. Y hoy en día, pues vemos cómo eso ha dado una vuelta de 360 grados y ahora el maestro tiene la culpa si el niño le da ansiedad y el maestro tiene la culpa si él no puede presentar sus tareas porque como que nomás le dio 3 semanas de hacer su investigación. sí, mira, es algo que a partir de que se banaliza pues este rollo educativo, Ujú, también se da la precarización de la docencia. Eh, Al docente lo precarizan para que, no, para que haga el mínimo esfuerzo. O sea, es una estrategia neoliberal de toda la vida, pues, ¿no? O sea, en Estados Unidos es una práctica muy común, de que precarizan al maestro tanto que nadie quiere hacerlo. ok, Y que los que están es porque no han encontrado otra cosa, es que porque su sector ha sido sustituido por máquinas, ujú, entonces ya no encuentran otra manera, otra cosa que hacer más que dar clases, y como están necesitados, pueden ser mal pagados. claro, ok, Entonces, esto también pasa en México, pues, ¿no? O sea, esta visión que tenemos educativa es gringa, ujú, ¿no? Es muy de Estados Unidos. Entonces, pues sí, o sea, y yo entiendo que un maestro no quiera aprender nada nuevo porque no tiene tiempo, porque da clases en 4 escuelas, tiene 800 alumnos y aparte tiene que evaluar a esos 800 alumnos, preparar sus clases. preparar sus clases,
preparar material, etcétera, pues obviamente, claro que el material, si lo hace, lo va a hacer una sola vez y eso va a durar 10 años con ese material. No sé si te pasó, Sí, no, sí, sí. pero, pero es producto de lo mismo, pues, o sea, yo te puedo decir que en mi caso, eh, tuve tiempo para armar el TikTok, para armar mis presentaciones, para armar mis videos, para gestionarlos, para verlos, porque yo tengo otro trabajo. Claro. O sea, un trabajo que me paga lo que necesito para cubrir mis necesidades y esto lo hago porque me gusta hacerlo y porque es lo que quiero hacer. Pero si no tuviese trabajo, tuviera que estar trabajando en 5 escuelas más para poder, ¿sabes?, salir el mes. Wow. Entonces, esas 5 escuelas se representan en 800, 900 alumnos que tengo que calificar y que tengo que decirles y obviamente pues eso, o sea, si me entregan un trabajo de 4 páginas, ¿tú crees que los voy a alcanzar a leerlos? 10. Siendo realista, Ah, lo realista. entregó, pum, lo entregó. Medio evaluarlo y medio ojearlo, Ajá, sí, entender, hacer las cosas, la simulación. claro. La simulación. Yo simulo que doy clases, al Estado está contento porque yo simulo que enseño y ellos simulan que aprenden y simulan que pasan y todo el mundo es una simulación que se va de aquí al más allá, pues, ¿no? O sea, se va de aquí al infinito. Entonces, pues eso cuando llegan a la universidad, pues obviamente se encuentran maestros como yo, pues que están en mi caso, que Se hacen esto toparon con porque les pared. gusta hacerlo. Ajá, que están aquí porque les gusta hacer y porque ya entienden cómo funciona el asunto y Sí, sí, sí. no encargan tanto trabajo, pues tu trabajo pues es mínimo, pero pues es efectivo porque es algo que están haciendo, que tú calificas, que tú revisas, que tú les eres minucioso con todo el rollo y pues obviamente pues te das cuenta que tienen un montón de deficiencias y no les gusta. Ese profe es bien exigente porque no me puede pasar una coma o no me puedo pasar un punto porque ese maestro está, o sea, no están acostumbrados a que los revisen, a que los evalúen. O sea, que digan Tristemente, así ¿no? como, Tristemente. ¿sabes qué? Porque todo es una simulación. Pues. Entonces, la educación en línea también dio como abrió la posibilidad de que tú hicieras de que ya no, o sea, de ver qué tan necesario es ir a un centro educativo, Ok. Ok. qué tan necesario es pasar 4 o 5 horas en un aula, qué tan efectivo es. Yo aquí me di cuenta, o sea, yo daba mi clase, ponía un trabajo, al día siguiente hacíamos una actividad que no tenía que ser yo hablando, sino más bien ellos organizándose de alguna manera para hacerla, para llevarla a cabo. Yo decía, tienen hasta las 2 de la tarde para entregarlo, lo entregaban y, güey, ensayos de 90, Wow. ¿sabes? O sea, Muy bien estructurados, muy bien hecho. Cosa que no se daría en el salón de clases, ¿no? Obviamente. cosa que no se daría en el salón de clases. Claro. Porque yo aquí les digo, mira, pues es que, ¿sabes qué? Aquí hay un video y ya les mando el link del video, ¿sabes? Porque tengo internet, ¿sabes? Pues mira, aquí este podcast está bien suave, eso te puede decir, esto va acá, mira, esta página te puede ayudar a resolver esto. Todo Y esto de te alguna haces más manera, eficiente, pues te haces más eficiente y ellos se hacen más, didácticos de alguna manera, ¿no? También. como más abiertos a encargarse de su propia educación. Claro. Todo esto es una realidad que de alguna manera me supera un poco porque yo no tuve esta etapa. O sea, el semestre que estuve en el cual nos mandaron a todos a casa, yo Ujú, estaba simplemente haciendo mis prácticas en 2 departamentos de vicerrectoría, ujú, en el de vinculación y difusión cultural, ajá, apoyo a la extensión,
de la cultura y el otro era en planeación de proyectos. Ujú, Estuve en esos departamentos ese semestre, pero fuera de eso, creo que hice mi examen de inglés y literal, después de hacer mi examen de inglés, un día después nos dijeron a todos, o bueno, creo que fue, si mal no recuerdo, como el 14, algo así, el examen, y ya para el 20 algo ya nos estaban mandando a todos a casa, o sea, ya no ujú, alcancé a recoger los resultados. Y fue cuando empezó a darse esto de las clases en línea, se empezaron a adaptar las personas, pero no fue algo que me tocara. Yo no entiendo ujú, todavía la dinámica de cómo fue, cómo se hicieron los equipos o cómo se tuvieron que hacer las clases, cuáles fueron la metodología de la entrega o los planes de estudios. Y sí me imagino que ha habido un montón de cambios que una persona como tú ha notado porque, como tú dices, se dedica a esto porque quiere, no simplemente está subiendo contenido ahí para que la gente lo evalúe, lo conteste y lo suban, ¿no? ujú. Realmente estás siendo consciente de cuál es el output de alguna manera cómo está afectando a la sociedad, cómo está afectando a los alumnos, cómo está afectando a las familias y en muchos aspectos, ¿no? Ujú. Sí, 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 pues es que no puede estar ajeno de la realidad, o sea, de la realidad del alumno. Yo de repente escucho a compañeros que dicen, no, pues es que es un flojo porque no hace esto. Y digo, pues, ¿estás seguro que es por flojo? A lo mejor de verdad no pudo hacerlo. ¿Sabes? Claro, Es decir, a lo mejor uno empieza no le dan ganas de hacerlo, pues, ¿sabes? Es que no le dan ganas de hacerlo porque no lo ve necesario hacerlo. y otra cosa es que la realidad también es que emocionalmente nadie habla de los problemas emocionales por los cuales ha No, sufrido el alumno al verse alterado tanto su realidad. Mucha ujú, gente entró en claro. depresión, mucha gente está sufriendo de ansiedad y de claustrofobia por estar tanto tiempo en sus casas. Digo, no es como que estuviéramos acostumbrados a eso y eso es otra cosa. O sea, uno puede decir, es por flojo o eso, pero como tú dices, ¿realmente es por flojo o hay una realidad detrás de ello? Y por ejemplo, ya cuando me tocó hacer los trabajos, eh, un grupo estaba entregando artículos artículos de investigación, pero para su difusión. Entonces, pues hubo muchos problemas porque eso tiene que ser en equipo. Entonces yo les di un speech de decir, pues hagan equipo, yo les voy a dejar hacer sus equipos, pero los equipos, ustedes háganlos conscientes de que cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene su manera de ver la vida, cada quien tiene su manera de entender la responsabilidad, cada quien tiene su forma de ser. Entonces, sobre de eso, hagan los equipos. Si yo sé que trabajo todo el día y que no puedo reunirme, pues eso digo, ¿no? Digo, pues, ¿sabes qué? No me puedo reunir, pero yo a las 10 de la noche, si ustedes me dejan instrucciones, yo las voy a hacer. Y muchos equipos así funcionaron, otros equipos pues no funcionaron para nada, pues, porque no pudieron ponerse de acuerdo porque la comunicación era nula entre ellos, pues no se podían decir las cosas. O sea, yo pues, no, es que tengo miedo que se enoje. Yo, pues que se enoje, pues, o sea, él tiene que aprender a controlar sus emociones. O sea, esto no es personal, pues, o sea, si tú quedas de hacer algo, pues lo haces y ya, ¿no? Claro. Y si tú quedas a hacer algo en determinado tiempo y no lo haces, pues claro que se van a enojar porque cuentan contigo, ¿sabes? Es como que no, es que, no, pues es que no pude. Pero les dijiste que no podías, les avisaste temprano que no podías, no, ¿verdad? O sea, te quedaste hasta el último momento para decirles, no puedo, pero ya cuando ya estaba el trabajo encima, pues, o sea, por favor, ¿no? Entonces, estas creo que este semestre, sobre todo para los primeros, eh, y no es que aprendieron algo en la clase, porque a lo mejor igual no aprendieron nada, pero aprendieron mucho de su responsabilidad social y su responsabilidad emocional. De Creo su parte, que es ¿no? uno de Todos de los, su parte. yo creo que si no aprendieron nada en mi clase, por lo menos aprendieron sobre responsabilidad emocional. Que eso a mí me interesa muchísimo fomentar entre mis alumnos, porque, Claro. yo siento que la educación actualmente en México es mucha de competencia, pues es mucho de, no, no le voy a decir lo que estoy haciendo porque me puede copiar, ¿sabes? Como muy Totalmente. Yo quiero individualista, ser el mejor. muy neoliberal, pues. Sí. Y creo que las humanidades no deben ser así, creo que las humanidades se deben de
de apartar de este sentimiento neoliberal que está permeando toda la universidad la está permeando. Sin Entonces, embargo, tú eres consciente de que en humanidades todavía se puede dar un poquito más que en cualquier otra facultad, ¿no? sí, claro. ¿Tú has notado alguna facultad en la cual tú digas, wow, aquí trabajan en equipo, aquí son muy, digo, creo que es algo que yo experimenté en Valle de las Palmas, pero es algo que nunca he visto fuera de esa universidad. Eh, pues yo te voy a hablar de mi experiencia en artes, porque yo también ahí trabajé. Ok. Y creo que yo pienso que no sé no sé si por el origen o La ideología, sino por la ideología de la facultad, eh, trabajan muy bien en equipo. O sea, casi todo el trabajo es en equipo. O sea, teatro, todo desde que entran siempre están trabajando en equipo y siempre están trabajando, ¿sabes? Tienen pues, mentalidad. una visión estructural, o sea, las clases tienen una visión estructural de trabajo en equipo, colaborativo. Ok. Entonces, yo veo mucho o sea, yo los veo pues porque pues ahí camino por los pasillos y tal, y veo cómo ellos trabajan pues al aire libre, ahí en el Zacatito, como tú quieras, ahí en el aire libre, el Zacatito, están trabajando cosas, ¿no? De su arte. Se integran, ¿no? Ajá, pero se comunican, pues, ¿no? Y creo yo que los alumnos con más renombre que han salido de la UABC son de la Facultad de Arte, o sea, que son reconocidos internacionalmente, pues, que son reconocidos, eh, no sé, que son reconocidos nacional o internacionalmente, han salido de esa facultad, ya sea, pues, en el rollo de arte y eso, ¿no? Seguramente habrá otros de otras facultades que también la están logrando allá en otras partes de la Tierra, del planeta Tierra, pero yo lo veo así, pues, o sea, yo veo que es más bien una cuestión de actitud administrativa, Sí. de hacer que los chavos, todos los planes y los programas sean colaborativos. Yo creo que sí se puede. Yo ahorita, estos planes y los programas que están ahorita son del 2000, unos son del 2004 y otros son del 2002 y del 2004. O sea, ya del 2004 ya pasaron casi 16 años, ¿no? O Sí. 17 o 16. Bueno, ya Cerca de pasaron muchos 17 años, años, pues. ajá, cerca, sí. Ya pasaron muchos años, entonces ya la realidad es otra y se tienen que cambiar y se están cambiando ahorita los planes y los programas. Y yo siempre tengo esta voz conciliadora con el equipo, pues con el trabajo colaborativo. O sea, hay que armarlos colaborativamente, pues, o sea, que se colabore, no tan individualistas como estos programas que están ahorita vigentes Claro. que funcionaron en su momento, pues funcionaron en su momento porque en su momento se quería una universidad neoliberal y yo creo que ya es una universidad neoliberal, pero ahorita yo creo que el sentimiento mundial ya es el trabajo colaborativo, ¿sabes? Es el trabajo para mejorar la vida. Sí, no, sí, sí. Ya ni siquiera la economía, pues la vida de las personas se tiene que mejorar y desde las universidades se tiene que hacer. O sea, no veo desde dónde más puede ser. Del gobierno no lo van a hacer porque pues porque no les interesa. Claro, no, se Este, tiene que apostar por completo por la educación. Y por la concuerdo educación, o sea, contigo. darle la voz a los jóvenes, darles la oportunidad de que ellos cambien las cosas, pues, pero cualquier cosita que se ve así como de izquierda, Claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. No, sí, sí. La callan. Nos vamos a Entonces, volver en Venezuela a convertirnos. ajá, entonces otra vez como que yo veo que eh, esto le corresponde a ustedes. Claro. Con este tipo de cosas, pues, ¿no? Estos tipos de chats que ustedes, o sea, utilizan los medios.
para hablar de las cosas De la realidad, importantes. sí, no, claro, sobre todo. Como tú dices, esos han sido proyectos que, no sé, como siento que tú los manejas como apegados a la realidad, por eso les dices, ustedes organícense de acuerdo a eso y tal vez Ujú. suena un poquito experimental porque sabemos que el 90% de los docentes no van a tomar esa ruta, pero tú sabes que los resultados que se pueden dar pueden ser mucho más beneficiosos para el alumno y para la clase en general. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí. O sea, me ha funcionado. Claro. He tenido muchos problemas, no te creas, ¿eh? Yo he Sí, tenido no, muchos sí, sí, problemas. Yo todavía estoy pensando que ya no me van a dar clases en la UABC por esto que yo hago. Pero, o sea, he tenido muchos problemas, pero también he tenido mucho apoyo, claro, claro. ¿sabes? O sea, No es sencillo, no es sencillo. como que dentro de los problemas que se ha tenido, también he tenido como muchos buenos resultados que me han permitido seguir en estos 6 años, porque ya tengo 6 años en la UABC. Y, digo, y yo creo que uno de los proyectos más exitosos, pues, es el de edición de textos. Ujú. El de edición de textos creo que ha sido uno de los proyectos que más ha beneficiado a la comunidad, donde que empezó con un proyecto de clase así que se llamó en ese momento ad hoc y que ahora ya es una página de internet formal, eh, Linotipia. Donde tú estuviste en la segunda etapa de ese proyecto en Linotipia. Y, y creo que de ahí se gestó, se puso la semilla para el otro proyecto, que era, creo que empezó casi al año A la par. siguiente. Al año siguiente. Yo tenía muchas ganas de hacer esto, yo tenía muchas ganas de hacer algo que tuviera que ver con medios de comunicación y que tuviera que ver con difusión de las artes. Sí. Eh, Linotipia fue, bueno, ad hoc en ese momento fue un instrumento que me permitió conocer a los muchachos en sus intereses y en todo, y luego ya en Linotipia, que se convirtió ya en algo más grande, en algo digital, en algo más, con un Pues más equipo cercano. más grande, y que eso ayudó también como que a se conocieran muchas voces nuevas dentro de la literatura, que de ahí se basaran para hacer otro tipo de proyectos, a lo mejor iguales o, ¿sabes? Y empezar como a diversificar y creo que Sí, yo lo puedo nombrar como éxito, o sea, como que fue un éxito, pues, ¿no? se está desenvolviendo, se está logrando, está Ajá, evolucionando de una manera orgánica, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, te digo, dentro de esto que es difícil, ¿no te crees que es sencillo eh, que muchos de los docentes se bajen de su privilegio? Porque no se dan cuenta, o sea, viven en el privilegio y no se dan cuenta, pues, o sea, ni siquiera se lo cuestionan, pues entonces yo he sido como Quieren muy resolver. crítico he sido muy crítico a eso, Claro, muy, muy crítico a eso, sí. con el rollo de que, no, pues yo, las cámaras prendidas, y yo, o sea, ¿tú sabes cuánto ancho de banda se gasta una cámara prendida con unos alumnos que a lo mejor viven por la misma zona? Claro. Que es el mismo internet, pues, o sea, el internet de las cosas. Ok, ok. Nada más porque yo puedo pagar 30 megas no significa que todos puedan pagar 30 megas. Ok. Yo no es porque yo pueda comprar una computadora, encharcadísimo estoy, de escritorio para tener una mejor visión de mis alumnos, significa que todos puedan hacerlo. Hay Como que ver que, docentes, sí. como que eso como que todavía no se ha caído el 20 y dicen, no, pues debiste haber dicho, no, pues es que debiste haber, eh, Se ha ya, expuesto yo, mucho, ¿no? Se ha expuesto muchísimo a los maestros y esta experiencia de las clases, por ejemplo, yo me acuerdo que en la primaria pública que me tocó experimentar a pasar por ello, como, o sea, yo me acuerdo que así era, los profesores así te hablaban, los profesores, no había otra forma, pues, y curiosamente hasta ahora que se ha transitado a las clases en línea,
uno se da cuenta que esto ha pasado y que así es y que esa es la realidad en la que viven esos maestros que, como tú dices, ni siquiera se lo han cuestionado, ni siquiera Oh, piensan. no, no se lo cuestionan. O sea, yo me quedé muy sorprendido por un video que vi, bueno, varios, ¿no? Porque Sí, sí, como sí. que se polarizó mucho este rollo de estar exponiendo a los docentes. Ujú. Qué cosa que yo aplaudo y les digo que qué bien, porque si no, no, nunca lo... te lo juro, y qué bien, qué bien. O sea, yo estoy a favor de que los expongan. Claro, claro, claro. Porque en realidad, o sea, a mí me ha tocado experimentar procesos, los procesos internos de la UABC para que tú hagas una denuncia. No pasa nada, no pasa Claro. nada, No, sí, sí, lo hemos vivido, lo hemos no vivido. pasa nada. Te lo juro, no pasa nada. Se estancan en la burocracia y no resuelven. O sea, ¿cuántos casos de acoso sexual y abuso ha habido en las facultades y cuántos han salido Impunes. impunes? Todos, todos han salido impunes. Siguen dando clases ahí, ¿sabes? Siguen dando clases ahí. Más o menos, ¿sabes? Cuando los exponen y dicen lo que hicieron en redes sociales y se vuelve viral, entonces es cuando hacen algo. Okay. Dicen, no, no, pues te vamos a retirar porque pues ya no, lo vamos a investigar, ¿sabes? Pero si no pasara eso, si no lo hicieran, ¿sabes? Si no lo hicieran, La realidad sería muy diferente, ¿no? ¿sí? Si no lo hicieran, ahí se quedarían. Y yo, expónganlos. Okay, okay. No, sí, Incluso sí. a mí, incluso a mí, si yo es que también abuso, también que me expongan. Claro, claro. No, sí, es que sí tiene que ser. Digo, en aquel entonces yo recuerdo que mi mamá era de las pocas personas que estaba muy involucrada en saber quiénes eran los maestros, de dónde venían y qué tipo de opinión había en cuanto a esos profesores. Y ella hizo que corrieran a dos maestros de la primaria, en la que yo estaba, que me dieron clases. Y fue precisamente por eso, por cosas como esa, experiencias como esa, que yo creo que ningún niño debería cruzar por ello Ujú. y que, sabes, después se supo que esos maestros hacían cosas mucho peores. Entonces, Sí, la claro. verdad es que estuvo bien. Sí, o sea, yo recuerdo a mi madre que entró a la sociedad de padres familia Ujú. porque uno de mis maestros, de mis maestras, me obligaba a escribir con la derecha. Ah, ok, yo soy zurdo también. Me obligaba a escribir con la derecha y yo no podía escribir con la derecha y Ah, pues no. obviamente disléxico, con problemas de lenguaje. Y luego con esta vieja abusadora que me hacía escribir a huevo con la derecha, pues obviamente yo estaba, ¿sabes? No entendía el mundo, ¿sabes? No entendía el mundo. Estaba pues en primero, en segundo de primaria. Y pues mi mamá fue y habló y dijo y nadie le hacía caso, hasta que dijo, no me hacen caso, cabrón, ahora voy a ser jefa de la presidenta de la sociedad de la sociedad de padres de familia, lo organizó, lo hizo, y fue entonces donde incidió a que no, a ningún niño lo obligara, Claro, que no, quedó no. en el reglamento. Sí, no, es que es lo mínimo que se pudiera hacer, ¿te imaginas? O sea, O sea, pero, o sea, es que como niño me imagino todavía la presión de cómo el 90% o el 90 y tanto por ciento son derechos y todos te van a ver como, ¿para qué te quejas? Solo hazlo, ¿no? ajá, sí, claro, porque O es están en el imposible privilegio eso. de los derechos, ¿no? O sea, tú me vas a comprender, me vas a comprender. Yo siempre les digo y siempre me dicen que estoy exagerando, pero la vida que ustedes ven no es la misma vida que yo veo. Todo es de derecho, todo, Claro, no, sí, todo. sí, Mi, sí, mucha mi gente lo ve lógica no funciona como la tuya. claro. Cuando tú jalas, mi lógica me dice que empuje. Así de extremo, pues no, o sea, como así lo puedo explicar. No, sí, sí, te entiendo. O sea, a mí me sorprende Entonces, que en pleno 2021, 2020, o sea, finales, creo que un tío me dijo, ¿por qué no estás haciendo la comida con la derecha? Y lo tomé como, broma. no lo asimilé con mi realidad, como porque dije, ¿en serio me está preguntando eso a mi edad? No es como que, y digo, ¿a qué le importa, no? Para empezar, pero me quedé, Feel wow, o you, sea, feel you, feel you. Sí, 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 increíble. sí. O sea, ¿cuántos niños no han pasado por eso?
Ujú. sea, ¿cuántos niños no han pasado por eso? ¿Cuántos niños no han pasado, eh, adolescentes en la pubertad, han pasado por esta discriminación sexual o de derecho de zurdo? O Claro, claro. sea, Pelo largo, pelo corto. pelo largo, pelo Sí, corto, ¿sabes? O sea, tantas cosas que hay que cambiar y tan sencillo que es hacerlas para hacer una vida mejor para ellos, que se me hace así como que imposible que todavía se esté discutiendo si el reglamento lo dice. Pues el reglamento se cambia, cabrón. O sea, ¿sabes? Como que tú dices, no, el reglamento dice, pues cambia el puto reglamento porque ya no funciona el reglamento. El reglamento no es no está escrito en piedra, el reglamento claro, se claro, cambia. claro, claro, definitivamente. Entonces, así como que me desespera un poco que todo el mundo se basa en el reglamento que se hizo en los años 70, pues ya en los años 70 a lo mejor sí funcionaba porque eran otros niños, pero ahorita ya son otros, o sea, ya no Claro. funciona ese reglamento, cámbialo. Sí, Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros les enseñemos a los alumnos a que cambien los reglamentos, a que cambien, a que cambien los reglamentos. O sea, que si no te funciona el reglamento, lo cambies. a que cambie esa mentalidad de que esa Que tienes que jerarquía, a huevo, tienes que hacer lo que ellos te dicen, ¿no? si no está bien, claro. Si no está bien, si no está bien, pero generalmente todo va a estar bien. Claro. Así que hagan lo que yo digo. Es lo que yo digo. No, 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 pero sí, digo, pues hay que enseñarlos a discutir hasta contigo, pues, ¿no? O Claro, claro, claro. sea, por ejemplo, una alumna me decía en una de las clases que hay una parte donde hablamos sobre el cristianismo, porque pues es el que Necesario. educó a la mitad del mundo, pues, ¿no? Educó a la mitad del mundo con una pedagogía cristiana, que Claro. De sus todavía raíces como mexicanos son vivimos, o sea, todavía vivimos. del catolicismo. Entonces ella me decía que a partir de esa clase y esta información que yo le di, pues obviamente ella no veía nada igual, ¿no? Entonces, como decía así, como, pues, ¿cómo le hago como para ya no para escuchar a mi mamá o mi papá decir cosas que yo ya no estoy de acuerdo? Y yo, pues, ajá, diles que ya no estás de acuerdo, o que ya no, o que, o sea, ¿sabes? Pues diles, o sea, los padres también son seres humanos que se equivocan, o sea, no Pero muchas son, veces es solo el tiempo el que le da la razón o a los padres o a los hijos y solo el tiempo es como que van a aprender ellos a adaptarse a tu mundo o tú adaptarte a su mundo. Y muchas veces ujú, es lo triste porque esa sí es una de las jerarquías que mucha gente sí tiene más problemas aboliendo. sí, claro, o sea, pues nos han dicho hasta el cansancio que a los padres se les respeta y que a los padres se les obedece. Sí, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y Ajá, el catolicismo es vendría dentro de eso. una pedagogía milenaria, Sí, sí, una sí. pedagogía milenaria. Entonces, Quería preguntarte, porque, bueno, antes de que pasemos a hablar de este proyecto que tienes cocinándose, que me ujú, platicaste que es un sí, sí, libro, sí. quisiera preguntarte cómo eran tus inicios como docente, no simplemente como, porque me imagino que eras muy joven cuando inició esto, esta aventura tuya, esta carrera, esta travesía. Ah, ¿Cómo fue para ti eso, experimentar desde alguna manera, desde sus inicios, tal vez agarrarte con con los alumnos casi al tú por tú, o qué aventuras, no sé, por qué, qué es lo que, por qué etapas tiene que pasar un maestro primerizo, tal vez, no sé, cuéntame porque tú vienes de Mexicali, ¿no? Llegaste aquí a Ujú, Tijuana desde muy chico, me ujú, imagino que tus primeras clases las diste aquí, todo ese conocimiento, o sea, se vio inculcado en las mentes tijuanenses. ujú. Y Híjola, bueno, eso. ok, la primera clase que di, la di cuando estaba en sexto de preparatoria y se las di a los de primero de preparatoria. Era Okey. una clase muy sencilla sobre artes, ¿no? El subdirector me encasquetó porque no tenía maestro, no podía pagarlo y yo estaba como muy metido en el rollo de organización de eventos culturales y tal, y entonces vio como que preciso o más fácil que yo las diera en lugar de contratar a una persona más y pagarle, ¿no? Y a mí me liberó el servicio. Okey.
Bueno, esa fue mi primera clase, pero no la vi como clase en realidad, porque pues más bien era, pues que me ayudaran a hacer mis cosas más bien. Decía, vénganse, vamos a hacer esto. Y como eran de primero y me veían así como que, ay, el ídolo, pues entonces más bien era como, más bien yo mangolearlos para que hiciéramos un mural y para hacer cosas. En realidad no fue una clase. Eh, yo te voy a decir, no me da pena decírtelo, ¿eh? Yo empecé como un maestro tradicional porque esa era mi formación. Claro, claro. Mi formación fue tradicional y pues yo pensé que así debe ser la educación, ¿no? O sea, que el maestro era estricto, que era inamovible, que lo que él decía era lo que se iba a hacer, y así por unos 3 4 años o 5 años, así fui. Y tú puedes hablar con mis alumnos que ahora tienen 30 35 que están casados, te van a hablar del profe Julio como una persona súper estricta, enojona, eh, intransigente, porque así era. A mí me habían dicho que así era ser maestro. O sea, mis maestros me habían puesto el ejemplo de que así debía ser el maestro. O sea, intransigente, inamovible, ¿sabes? Sí, ¿y cómo era, pero cómo era para ti de alguna manera, no simplemente en la ideología, sino cómo era tu vida? ¿Cómo giraba ser maestro en torno a tu vida? Porque uno no tiene tal vez todas las herramientas que tiene ahorita. Ah, ok, bueno. O sea, ok. Eh, Mira, yo empecé dando clases en quinto de primaria. Di un grupo de quinto de primaria en una escuela católica. Yo la verdad que fui ahí por mero accidente que una amiga me dijo, cúbreme porque ¿Cómo? me voy de peda y yo pues acepté, pues, ¿no? En Acepté una escuela católica. en una escuela católica. Y me voy de Entonces pedo. cuando llegué, pues obviamente lo primerito que me confronté fue con mi manera de vestir. O sea, fue lo primerito que me confronté porque ¿Cómo yo te traía, vestías? pues traía, mira, traía el pelo muy alborotado porque yo tengo chino. Ujú. Entonces traía el pelo así como, bueno, cuando tenía, pues, tenía el pelo muy chino y en realidad no me Descuento. lo peinaba, ¿sabes? Como me bañaba así, se me hacían los rulitos y pues ya de repente me ponía como una base de goma como aquí en la frente para que no se me viniera al frente y todo así como despeinado atrás. Ok, ok. O me ponía un babipín así como enfrente para que no se me viniera el cabello enfrente, pero en realidad siempre lo traía como alborotado, así como payaso, pues. Como Robert Y Smith. como un poco como Rod Smith, pero sin corte, así como sí, con ese look chido. Por ahí hay una foto de cómo estaba mi cabello. Y camisetas, en ese tiempo estaban muy de moda las camisetas locales, así que decían mensajes locales como 664, como las que hay ahorita, pues, pero tenían ahí no sé, ahí tenía una camiseta que decía Drug and Bass. Oh, ok, ok, ok. Decía, como drum and bass, pero drug and bass, ¿no? Era mi camiseta. Creo que esa es la que me llevé a ese día, ¿eh? O sea, creo que esta me llevé. O Oh, ok, sea, ok. Con ese llegaste con esa llegué a dar clases en quinto de primaria. Wow. Entonces, con camiseta y eso, y pues yo nunca pensé como que iba a afectar algo, pues, ¿sabes? Como que no pensé que fuera importante cómo se vestían los maestros, ¿no? Pero ahí en cuanto llegué, la religiosa, porque no era monja, sino más bien como un tipo de religiosa, no sé, me prohibió el paso. Y yo así como que, no, pues es que yo vengo a casa, vengo a cubrir a fulanita y que no sé qué. Y Wow. dijo, no, así no vas a pasar, así no vas a pasar. Aquí tienes que traer zapatos y camisa. Y yo, puta, pues es que no traigo zapatos ni camisa. No, pues no vas a pasar. Entonces ahí como que ya hicimos una negociación. Le digo, no, pues sabes que yo no sabía, déjame entrar así ahora y ya mañana pues ya me vengo con zapatos y camisa. ¿Cuánto tiempo ibas a hacer Y esto? iba a hacerlo 2 meses. Ok, wow. Ok. Porque pues se fue a Cancún y iba a hacer como varias cosas. O sea, iba a tener un party, pues, o sea, Tenías tus iba, meses sabáticos, ¿no? Ok. ajá, entonces yo la iba a cubrir por 2 meses.
Entonces, pues ya me dejó dar la clase así y al día siguiente pues ya tuve que transformar o sea, tuve que peinarme, o sea, tuve que ponerme camisa, tuve que para la clase. Y la experiencia fue, no, como que todavía no tengo mucho recuerdo de eso porque en realidad nada más fue, yo nada más pienso que nada más los hice hacer algo en el libro, ¿sabes? Todos los días llenamos algo en el libro y ya era como mi clase, Perfecto. ¿no? O sea, no planeé nada ni nada, pues nada más era llenar libros y ya, ¿no? Ok. Y luego empecé en secundaria, en primero, daba primero y segundo. En uno daba historia, en el otro daba civismo, algo así. Y esa experiencia, ahí sí ya me tocó planear, porque ya me pedían una planeación, entonces aprendí a planear, porque no sabía, no, dije, me planea. Y yo pues Volando así. no sabía qué era planear, pues, o sea, yo como estructuraba todo en mi cabeza, no sé si has visto ese meme de, no, yo acá, todo acá en la cabeza y pum, 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 y acá en la cabeza, yo nunca escribo nada. Como la mujer haciendo cálculos. Así, no, te lo juro, yo, hace cuenta que en la mañana me levantaba, me tomaba mi café y decía, yo ya voy a hablar de esto, y este lo voy a estructurar y así lo voy a hacer. Sí, ok, ya. Pero nunca lo apuntaba, nunca lo hacía nada, siempre llegaba ahí como, ¿sabes? Entonces, obviamente ya me exigían eso, pues tuve que entrar a un taller de planeación y ya ahí más o menos me dijeron cómo y ya, pues ya aprendí a hacerlo. Y estuve mucho tiempo dando segundo de secundaria, que al principio a todos les digo que segundo de secundaria fue de verdad mi maestría y mi doctorado en educación, porque con los morros de secundaria pues estaba joven, tendría 25 años. Yo era muy, muy flaquito, o sea, pesaba 62 kilos, o sea, era muy alto y muy flaquito. Entonces eso me hacía como parecer un poco infantil y los morros de secundaria, una morrita, una morrita me dice, ¿qué? Me decía, me tiraba bronca, me dice, ¿qué? Con la mano apuñada, ¿qué? Entonces aprendí mucho de ese grupo porque era una escuela bien malandra, súper, súper malandra. Wow. Y los morros pues estaban inmersos en la violencia. Entonces, ahí comprendí que yo también era violento, ¿sabes? Wow. Sí, se Ahí transmite, comprendí, ¿no? Digo, uno si vive, si lo transmite, pues si está en ese entorno, obviamente lo va a transmitir también. ahí entendí que muchas de mis actitudes eran muy violentas. Aunque no fueran de golpes, pues, sino que mis actitudes, mi manera de hablar, mi manera de referirme a las personas era violento. Dije, pues, y ahí aprendí como a moderar mucho, o sea, como a pensar mucho este rollo. Mi hermana es psicóloga de educación especial. Entonces, yo cada que tenía una confrontación lo consultaba con ella y decía, mira, ¿sabes qué? Pasó esto, esta morrita siempre me quiere pegar y no sé qué, que me quiere decir, ¿qué? Me quiere quitar mi Siempre que le novio. decía, siempre que le decía algo me apuntaba el puño, pues, ¿no? Me levantaba el puño para quererme golpear. Entonces ya le decía esto, no, pues quizá tú eres el del problema, pues, o sea, que la morrita reacciona porque tú eres violento. Y yo así como nunca lo había pensado, ¿sabes? Wow. Y, pues a lo mejor sí, cuando yo le digo, hey, siéntate, eso, ¿sabes? Es muy violento, ¿no? Decirle, hey, siéntate, cállate, ¿sabes? Entonces, esas actitudes las fui modificando conforme fui conociendo al grupo, pues, o sea, decía, no puedo callarlos así, no puedo decirle, cállense todos, no, o sea, no puedo, no puedo porque ellos van a reaccionar de la misma manera, van a hacerlo de la misma manera que yo lo estoy haciendo, porque como yo estoy violentándolos, pues ellos también me van a violentar a mí, claro. Entonces, ahí fui que aprendí a hacer una planeación para primero erradicar eso. O sea, ya fui como que pensando en que esto no debía ser así, ¿sabes? Entonces, después de una sesión de terapia con mi hermana y que me decía, no, pues sabes que esto, quizá esto funcione, quizá esto no funcione.
les puse a hacer una dinámica que me gustó muchísimo, que era la dinámica de la aldea. Yo les decía a los morros, ok, este día no vamos a hacer una clase, vamos a hacer una actividad que se llama la aldea. Y ustedes van a escoger a un jefe de la aldea, pero el jefe tiene que ser así, o sea, tiene que ser Cumplir ciertas amable, tiene que ser conciliador, les daba como varias características de qué tendría que tener un líder. Y ellos escogieron a una chavita, la chavita esta de qué. A ella la escogieron como líder. Porque ella siempre los defendía, pues, o sea, yo me di cuenta que ella era agresiva porque no toleraba no toleraba que los trataran mal, pues, ¿no? ¿Sabes? Como que se enojaba muchísimo porque los trataran mal, ¿no? ¿Sabes? Entonces, la escogieron. Y luego yo decía, bueno, yo aquí en esta aldea yo voy a ser el anciano. Yo voy a ser el anciano porque yo no puedo ser el jefe, yo no puedo ocupar ni una regla porque mi regla es nada más aconsejar. Yo voy a ser el anciano. Okay. Y ustedes van a tener como cazadores y van a tener recolectores y van a tener, y ya cada grupo se hizo como para hacer algo, y luego ahora sí, vamos a construir un refugio para nuestra gente, vamos a construir un refugio. Y pues se fueron atrás de la escuela y agarraron maderas y traían desmadre ahí con las maderas y todo. Y entre todos, armaron pues una casa, un refugio. Entonces ahí nos metimos todos, estuvimos ahí cotorreando y tal. Y de verdad que funcionó. O sea, bajó muchísimo la violencia en el grupo. Todo el mundo lo vio positivo esta iniciativa, ¿no? De hacer estas actividades con los morros. Y hubo muchas críticas, pues, sobre todo de los maestros que no entendían qué estaba haciendo y que no entendían que un chamaquito así como yo estuviera alborotándolos, ¿no? Y es que Porque obviamente eso repercutía en las otras clases, pues decían, no, pues es que el profe de historia me deja hacer esto, es que el profe de historia me deja levantarme, es que el profe de historia, ¿sabes? Entonces eso terminó por afectarme y obviamente me despidieron porque yo era el que estaba ahí revolucionando todo, pues no podían con esa libertad que se estaban tomando los chavos. no, y es que me imagino que en aquellos tiempos menos. Ujú. Y me Sí, imagino sobre todo menos. que viniendo de una persona tan joven, menos. Pero lo curioso es que este tipo de experimentaciones en las cuales te digo, tú estás un poco más consciente de la realidad y al entorno que está en cada joven que les estás dando clases, al punto de que no te limitas a romper los estigmas de, ok, ¿qué es lo que haría un profesor tradicional? Digo, tú me estás Ujú, comentando que escuchabas a tu hermana y que escuchabas sus sugerencias de alguna manera, pero ujú. eso dice mucho de ti como, porque yo pensé que ese tal vez, am, esas dinámicas se fueron dando más después, o sea, conforme fuiste evolucionando, No, pero desde el principio. no, es que la verdad que no sabía qué hacer con ellos, cabrón, porque no podía dar clases, o sea, no podía dar clases, o sea, no podía darles un contenido porque el No lo iban a grupo no se aprender. prestaba para eso, pues, no se prestaba para dar un contenido, si yo, que voy a estar yo batallando, sobre todo que todavía estaba como en rollos todavía de arte y cosas así, o sea, yo lo veía todavía como un pasatiempo de decir, bueno, me va a dar dinero extra, pero lo mío es esto. O sea, lo mío es hacer esto, ¿no? La gestión, porque yo hacía mucha gestión, hacía mucho evento y muchas cosas. Entonces, lo mío era la gestión, pues, no, esto era como, pues así me gusta hacerlo, pero no es como lo que quiero hacer, ¿no? En ese momento yo pensaba, ¿no? En mis 25 años yo pensaba, dije, bueno, sí me gusta mucho hacerlo, iba con ganas de hacerlo, iba con muchas, o sea, nunca llegué desilusionado, pues, ¿sabes? Yo nunca llegué así como que, qué hueva dar clases, nunca. Pero el gusto se fue como afinando al siguiente grupo, pues, al siguiente grupo que yo tuve, que fue en un colegio muy prestigioso, católico otra vez. Eh, Ahí la experiencia fue otra, pues, ¿no? Fue niños más privilegiados, morros quizá más con un bagaje cultural más amplio y eso me permitió hacer todo lo que tú dices, pues, o sea, decir, bueno, pues como estos son privilegiados, tienen
oportunidad de comprar materiales, tienen oportunidad de, de ver películas, tienen oportunidad De ver de las cosas hacer, distintas, ¿no? De que su ajá, realidad se puede ampliar a la interpretación. sí, a la interpretación. Entonces, por ahí ya fue que empecé como que ya armaba mis clases en proyectos y esto, pues de alguna manera fue como mi carta de recomendación para entrar a la IBER, que ahí estuve también 6 años, Oh, oh, donde de cierta manera aprendí muchísimo, o sea, muchas de las cosas que yo ya hacía como docente, supe que que tenía una línea pedagógica que se llamaba, que se llamaba pedagogía ignaciana, ujú. pero yo antes no sabía, yo más bien, yo lo hacía porque se me hacía el sentido común más obvio de un docente que hiciera eso. Pero ya me di cuenta que, pues, que Montessori lo había dicho y que por ahí también Loyola lo había dicho, lo había escrito, lo había transformado en una pedagogía. Y así ya como que ahí ya me fui como leyendo mucho sobre, sobre pedagogías, pues, ¿no? Sobre diferentes pedagogías. Entré a la pedagogía Waldorf, que es donde me agarro mucho para dar mis clases Ujú. de la pedagogía Waldorf, obviamente de la ignaciana, y, y al final creo que Freire fue el que me abrió como las puertas a toda una contextualidad del entorno físico y social de, de los alumnos. Ok, O ok. sea, ahí ya entré ya como a verlo de una manera social, la educación como una herramienta para la liberación. La educación como una herramienta para... Sí, 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 sí. Pues lo que dice Freire, pues que lo había dicho Loyola antes, pero Loyola pensando en que la liberación es Dios, ¿no? Entonces, no, mijito, para nada, para nada. Más bien tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver Sí, se puede interpretar con cada un vez más. cambio, ajá, tiene que ser con un cambio Sí, sí, más sí. estructurado, más de cambiar las estructuras socioeconómicas, no de, No ay, destruirlas vive y de- deja vivir. No, no, mijito, así no son las cosas. Ya lo dijo Paul McCartney. Ya lo dijo ya lo dijo por McCartney. ¿Y cómo aparte o sea, como tú comentas, tienes tu trabajo, eres también profesor, tienes tus grupos, obviamente? Ujú. ¿Cómo es que aparte de evaluarlos, de hacer tu trabajo, de planear, has tenido también el tiempo de hacer este proyecto de libro? O sea, ¿de dónde viene también de tu experiencia, por lo que tengo entendido, pero cuéntame un poco más de eso. Mira, bueno, ok. Yo escribí un primer libro que va a salir ya en enero, que tiene que ver con artes en Tijuana. Ok, Es como de mi primera experiencia laboral y tal. Y este que estoy escribiendo ahora, que es basado en experiencias de mi propia docencia, ¿no? De mi propio descubrimiento docente. Y abordo como esta transformación que yo tuve de un maestro tradicional, enojón, regañón, mamón, estricto, pero sin siquiera saber por qué eres estricto, simplemente porque tenías que ser estricto, a una persona más, a lo mejor, ¿no? Más relajada, pues, ¿no? En el rollo de pensar al alumno como un individuo que siente y que piensa, y no como un soldadito de plomo, pues, ¿no? Un soldadito que no piensa y que todo lo que tú le digas va a ser verdad, ¿no? claro. A los alumnos con libre albedrío, pues, de decidir qué quieren hacer y qué tal. Entonces, pues para eso hubo como un camino también introspectivo de mi parte, no creas que no fue todo así como que, no, o sea, la cagué un chingo, pues, o sea, un chingo, la cagué todo el tiempo y yo creo que el libro se va a tratar de eso, de todas mis cagadas, porque en serio, la regué muchísimo porque yo soy todavía
soy una persona de repente muy explosiva, que puedo actuar de una manera innecesaria, pues, ¿no? Entonces, eso me ha traído muchísimos problemas a lo largo de toda mi existencia. Pero en la docencia yo creo que se ha notado más, porque en la docencia es difícil cambiar la estructura del pensamiento de una educación que se ha basado en el privilegio y también se ha basado en el castigo y en la recompensa. Entonces, cambiar eso está bien canijo. Cambiar eso está bien canijo. Sí, porque principalmente es como el cerebro está programado también a Ujú. funcionar, como aprende desde que empieza a aprender. Sí, sí, sí. Entonces, yo abro el primer capítulo con por qué salí de la Ibero. ¿Por qué salí de ahí? Por qué fue que llegué a desilusionarme mucho de la educación jesuita en Tijuana? Y lo digo así específicamente la educación jesuita en Tijuana porque tuve después otras experiencias jesuitas en Colombia o en Ecuador que son Muy distintas. totalmente diferentes. Entonces, creo yo que no sé si sea la ciudad, no sé si sea la misma gente que puede pagar ese colegio, que hace que no funcione, ¿no? Ujú. No sé, lo voy a tratar de explicar en el libro, Claro. pero en el primer capítulo es porque salí de ahí, porque se me hace importante aclarar que yo desde siempre me considero ignaciano, aunque no soy religioso, aunque no soy, digamos, católico, yo me considero seguidor de la pedagogía ignaciana Ok. y es la base de mi formación como docente. Pues, o sea, entonces por eso el libro se va a llamar así, de Freire, de Loyola a Freire, Ok, ok. porque creo que es precisamente como esa, Corrientes muy distintas de enseñanza. es también parte también de mi experiencia frente al grupo y también diseñando clases y diseñando materias. Entonces, creo que ahí la manera de por qué salí de ahí, por qué fui expulsado, porque me expulsaron, no crees que fue así como, ya, adiós, ¿no? Por tus servicios. Me expulsaron de una comunidad a la que yo le había entregado todo mi ser, ¿sabes? O sea, no sé si tú has experimentado esa entrega total a algo y que de repente no, o sea, no funcione, pues, ¿no? O sea, no funciona para Se ti. puede dar, se puede dar. Bueno, yo le había entregado todo, me refiero a todo, que yo llegaba a las 7 de la mañana y Todo tu día. a las 8 de la noche todavía estaba en la escuela. No por más dinero, ¿eh? No, Me no, pagaban una mierda, o sea, me pagaban una mierda. O sea, ahorita ya lo veo yo que sí me pagaban una mierda, la verdad. O sea, veo mis recibos de pago y digo, y güey, esto me pagaban, la verdad que me pagaban muy, muy poco y era tiempo completo porque los sábados y los domingos también tenía que ir a veces. No, era era tu vida, costumbre. básicamente. Mi vida era ellos, mi vida era ellos. Entonces, como toda secta, porque es una secta, como toda secta, cuando un miembro de la secta empieza a discernir de situaciones que pasan dentro del colegio que no estás de acuerdo, como la pederastía, empieza a haber como un roce muy fuerte entre el director y yo. Eh, yo, cada cosa que decía en las juntas, porque había unas juntas que eran muy decentes cuando todo el mundo estaba de acuerdo, ¿verdad? Cuando todo el mundo estaba de acuerdo era sí, 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 qué suave todo, y sí, sí, hay que hacerlo.
Pero ya cuando hay una persona divergente que ya no está conforme, que ya está señalando que lo que está haciendo está mal, ahí empezó ya toda la bronca. Y fue desgastarme emocionalmente bien canijo, ¿eh? O sea, de verdad Sí, que me imagino. fueron, fueron perversos, ¿sabes? Fueron perversos, hasta el grado de querer que firmara una carta diciendo que yo renunciaba porque yo no era suficientemente ignaciano. O sea, eso decía la pinche carta, güey, que yo pusiera de puño y letra que yo no era ignaciano, güey. Y fue así como que digo, no, cabrón, no, no. Como volverte prácticamente un enemigo, ¿no? Ajá, dije, no, Es justamente no lo voy a firmar, no voy a firmar, no voy a firmar. Y estaba hazle escuchando como que en la quieras. cientología hacen lo mismo. O sea, si de alguna manera ya no formas parte de del, Cientólogos, no, o sea, si no puedes estar mucho tiempo con ellos, puedes dedicarles tu vida también. Y de alguna manera, si un día ya no estás de acuerdo con lo que ellos dicen y ellos te cachan, te van a correr y te van a considerar un enemigo inmediatamente de la cientología. Y esto no le van a decir a nadie más qué fue lo que pasó realmente. No, no tienes tampoco la forma tú de preguntar como miembro de qué fue lo que le pasó ni de comunicarte con esa persona. Simplemente te van a decir, mira, ahora es un enemigo de la cientología ahora eso es el mismo. y ya no tienes por qué tener contacto con ellos porque si lo tienes, tú también vas a ser un enemigo de la cientología. Y eso así es como se maneja. Pues, o se manejaba al menos antes, no sé cómo sea ahora, pero eran Pues cosas. sí, es una secta, es una secta, así funcionan las sectas y ahí era una secta. Ok, No ok. sé si todavía lo sigue haciendo, yo creo que sí, esas cosas no cambian, tienen 700 años así, güey, o sea, no van a cambiar. Pero así fue exactamente. Ujú. Cuando salí de ahí, todo el mundo me dejó de hablar. Todos los que antes yo consideraba compañeros del alma, compañeros ¿sabes? Sí. Que eran mis compañeros, que eran mis amigos, todo el mundo me dejó hablar. Todos me dejaron de hablar. Y eso para mí emocionalmente fue un crack, pues, o sea, me rompió, me Era tu vida, rompió, era tu me vida. rompió, me rompió. O sea, de tener mi vida entregada, pues, a un proyecto, de repente que te lo quitan porque no estás de acuerdo con que el director se coja morritos, Claro. ¿no? Ujú. Y que no estás de acuerdo en que le des 100 millones a una pinche cancha de fútbol y no le des nada al arte, o sea, también me cagó, pues, o sea, ¿cómo que le das pinche 100 millones para que haga una cancha de fútbol y los de fútbol nunca han ganado nada en su puta vida y los de arte, güey, han ganado premios internacionales y no les das ese dinero, güey, ¿sabes? Como que era bien. Sí, no, suena injusto. Solamente porque al güey le gustaba ver en chorcitos a los morritos, por eso quería una pinche cancha de fútbol, pues, o sea, ¿sabes? Todo para su pinche Sí, entretenimiento personal. De alguna entretenimiento manera. personal. Ok, ok, ok. Entonces, Siempre han sido. pues todas esas cosas me dieron mucho coraje y la verdad que decía, pues hágale como quiera, yo no voy a renunciar. Claro, claro. Y me dejaron en un escritorio sin una computadora sentado por 2 semanas. Ya no hacía nada, ya no tenía grupo, ya no tenía actividades administrativas, ya nadie me hablaba, yo nomás estaba en un cuarto, al final de ahí, en un escritorio sin computadora, sentado, esperando la resolución a ver qué iban a hacer conmigo. Ok, 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 ok. Y eso emocionalmente es bien desgastante, porque Sí, dije, yo no me voy a dejar, digo, si tú quieres correrme, yo voy a meter abogado. ujú. Y afortunadamente tengo una abogada que siempre me ha sacado de pedos. Ella iba a hacerle acá como que, ¿cómo que? Ahorita mismo le metemos una demanda. Ujú. Wow, Y entonces, pero no llegamos a eso. Al final, me dieron mi liquidación y un poco más para que me callara la boca. la resolución. Funcionó, funcionó porque en realidad yo estaba muy desgastado, pues estaba muy desgastado emocionalmente y estaba muy perdido, ¿sabes? Sí, Muy, no, muy sí. perdido. Estaba como, entonces, pues terminé aceptando y me fui. Y me fui bien lejos, me fui a Ecuador.
y ahí estuve en Ecuador, pues, de vacaciones, pues, más que nada de vacaciones, pero ahí aprendí que no todos los jesuitas eran iguales. Ok, ok, ok. Entonces, volví a como a creer un poco en la filosofía, o sea, no le eché la culpa al Loyola, sino a las personas Que lo malinterpretan. que lo malinterpretan. Claro. ¿Y cómo está en el Pero libro? esa fue como la experiencia, pues, entonces eso es lo que cuento en en la primera parte. Cuento todo esto con más detalles porque como tengo más, Sí, sí, digamos, naturalmente pruebas. no, sí, sí, no, no lo podríamos abarcar ahorita en esta. Sí. Y ya después ya cuento como todo este rollo de la experiencia en la Facultad de Artes y en las primarias y secundarias donde he trabajado, donde he dado mi servicio. Y llego ya a las experiencias docentes de éxito, pues que es Linotipia, que es el taller de edición de textos, que ya se convirtió en clase, que ya se va a convertir en clase en el 2022, ya va a ser una clase formal. Y eso me da mucho gusto, pues, porque es algo que yo creé de nada, de cero, de lo que no había nada, pues, de eso. Entonces, me siento como orgulloso de que esa clase ya sea parte de su formación educativa, pues, Básica, claro, por supuesto. básica. Entonces, esto fue como más o menos lo que abarcaría, pues, dentro también del contexto social y político de Tijuana, porque siempre es muy importante abarcarlo, ¿no? Abarcar el contexto social y político en el que se están viviendo las cosas. Te digo, yo, al final fue 2010, en el 2010 pues ya sabes que estaba todo muy reestructurado, se estaba reestructurando muchas cosas y eso también es importante para lo que vino después, ¿no? Y llegó a juicio este cabrón, sí lo metieron a la cárcel, sí lo expulsaron de los jesuitas. Wow, Y eso fue como, está suave, pues, ¿no? O sea, por lo menos, no está frente al grupo siguiendo abusando de morritos. wow. Eh, espero, No, sí, sí, pero no, es que pasa, y te digo, a mi mamá también, el sujeto que corrió de la primaria, después se supo que también hacía lo mismo, entonces, te digo, fue una bendición de alguna manera que nos hubieran alejado así de... sí, claro, claro, es que hay que estar atentos, pues entonces, cuando recién empecé a hablar de esto, porque yo tampoco podía hablar de esto porque pensaba yo que me iban a atacar, pues, Sí, las y digo, repercusiones, claramente. o sea, me sentía como me sentía expulsado, pensé que iban a tomar represalias conmigo, Pero el tiempo te dio la porque eso es razón lo que, realmente, ¿verdad? ajá, porque con eso eso me hicieron pensar, ¿no? Que eran muy poderosos y que tenían lazos en todas partes y que tocaban a todo mundo y que me iba a quedar sin trabajo si seguía hablando de esto, ¿no? Wow. Pero no, no pasó así y ya lo puedo hablar así como, ya lo puedo hablar. Ya lo puedo hablar, lo voy a escribir y lo voy a hablar porque, porque supongo eh, que si no se habla, no se escribe, seguramente va a seguir pasando y no me No gustaría olvidar, que siguiera pasando. Que claro. siguiera pasando esto, no nomás con los jesuitas, sino con todo el mundo. Es que tienen una idea que los jesuitas son como muy, que son bien chidos y que son súper liberados y algunos sí, pero no son la mayoría. Ok. Algunos sí. 3 o 4 o 5 por ahí serán muy liberados, pero los demás son tan cochinos como toda la iglesia, ¿no? Entonces, eh, esto me permite, pues, porque, o sea, cuando los padres de familia escogen un colegio, piensan que si es católico van a tener como toda la protección de Dios, pues no, y no es cierto, o sea, tienen más abusos que en las primarias públicas. Claro, claro. Están expuestos a más abusos porque, ay, que se van de viaje, y que no sé, ¿sabes? O sea, Ok, ok, ok. Hay más hay cosas, ¿no? muchas Que maneras, están por debajo de la visión de sí, todos. sí. Entonces, ya después cayó hablando bien mal de la iglesia, no, si quieres córtalo, No se malinterpreta, digo, si quieres obviamente córtalo, toda la religión y todo el aspecto sacrosanto
de esa área está bien respetada. O sea, bueno, no le estamos faltando el respeto en ningún sentido, simplemente sabemos que este tipo de cosas existen, sabemos que Sí, sí, este tipo de sí. cosas se dan y se dan en las escuelas, se dan en las iglesias, se dan en los orfanatos, se da en muchísimos lados. Sí, 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 se da, se da. Entonces, ya después de esto, de esta, pues, de esta visión, pues, hago una reinterpretación de la pedagogía ignaciana a algo más contemporáneo, algo más vivido, ya más digerido sobre la pedagogía, porque es buena, o sea, yo digo que tiene muchos aspectos muy positivos yo siempre digo que la educación ignaciana está bien suave quitándole a Dios. Si le quitas a Dios, está bien suave todo. Eh, y luego ya viene como esta etapa social de la educación, pues, ¿no? Esta etapa de verla de una manera comunitaria, Ok. de verlo no como utilitaria, sino comunitaria. Y yo creo que de ahí empezó como todo este rollo de hacer este proyecto como de linotipia y hacer el proyecto de las editoriales independientes, porque, digo, no deja que ganes dinero de eso, sino más bien no hacerlo utilitario no hacerlo utilitario, sino hacerlo comunitario. Claro, Creo que es una de las cosas que yo, en todos los proyectos que yo hago, o sea, dejo el rollo del trabajo en equipo, de lo que pueden lograr juntos. Ya si sacan dinero de eso, pues qué suave, pero ya están demostrando que pueden trabajar juntos, que pueden trabajar en equipo, que pueden lograr cosas grandes con un equipo sólido de trabajo donde todo el mundo esté caminando para un mismo fin, ¿no? Y que si sale bien sale bien y que pueden ganar dinero de eso, qué suave, pero no es lo principal de esto, no es lo principal de lo que yo enseño. Yo enseño les complico la vida. Por eso ya les digo que yo no soy un facilitador, yo soy un complicador. Yo les complico, porque de la complicación nace la resolución. Pues si no se te complica la vida, no vas a poder resolucionar, o no vas a poder darle solución a nada. Entonces, los maestros no debemos ser así, yo te doy todo. Deben ser complicadores claro. y que se compliquen, que compliques a los alumnos para que ellos resuelvan, no que tú les resuelvas todo, pues. Sino, a ver, pues hazle como puedas, ¿no? O sea, aquí hay unas páginas que te pueden ayudar, pero tú hazlo, güey. A lo mejor tú tienes otras maneras, ¿no? Otras herramientas que yo no sé. Hay que aprender a autocultivarse. Sí, sí, sí. Y por eso el trabajo en equipo, porque pues a lo mejor tú puedes saber de redacción, pero el otro puede saber de formación, y el otro puede saber de redes sociales, y el otro puede saber de marketing, y el otro puede saber, ¿sabes? O sea, juntar los conocimientos para llegar a hacer algo. Claro. Entonces, de ahí parte todo, creo que mi enseñanza actualmente, de hacerlo así, de Sí, hacerlo más más diverso. comunitaria, pues la educación debe ser comunitaria. Y ahorita, fíjate que ahorita estoy dando secundaria, hace mucho que no daba secundaria y estoy dando secundaria, y pues en línea, ¿no? Y está chistoso porque los morros, eh, pues son morros también de un colegio Montessori, Ujú. pero la educación Montessori a mí siempre me ha gustado y siempre la he sabido, pues, siempre había querido como impartirla, pues, entonces, o experimentarla. Y ahorita estoy experimentando la educación Montessori y me gusta, ¿eh? ¿Sabes? Que es como algo que voy a aplicar también para los más grandes. O Ok. sea, con los chillos aquí, con los chicos experimento, pero con los más grandes a lo mejor pueden salir cosas más positivas para comunitariamente. Son interesantes, sobre todo cuando no crecieron con ningún tipo de formación Montessori dentro de sus Ujú, planes de estudios. Digo, tal vez muchas veces desde niños nunca tuvieron ese ujú. acercamiento. Entonces estaría interesante saber qué le haría a una persona que ya tiene completamente su desarrollo cognitivo. Sí, 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 está bien interesante, a ver qué sale. Digo, la puedo cagar otra vez, pues, o sea,
seguramente sí, pero Claro, ya por ahí, pero se aprende, se aprende. por ahí a lo mejor sale algo chido que se pueda, pues que se pueda aplicar a otros aspectos de la vida. Antes de Em, terminar, ¿quieres decirnos dónde va a estar disponible en el libro? ¿Cuándo va a estar disponible? Digo, este Híjoles. podcast aún va a salir en una semana más, pero para que no, para ir sabiendo. El primero sale ya, yo creo que la siguiente semana. Ok, ok. O sea, la siguiente semana se va a impresión y yo creo que ya se tiene Distribución. a distribución, impresión y ya distribución. O sea, es una semana más o menos, 1 o 2 semanas ya está a la venta. Va a estar, pues todavía no sé, pero creo que va a estar conmigo y va a estar me imagino que en el grafógrafo. No le he dicho, ¿no? No le he dicho al Fanelli que el Fanel, perdón, que va a estar ahí, pero a lo mejor, digo, es un colaborador desde siempre. Es otro de las mentes que yo admiro de Tijuana porque está bien chingón ese güey. Ok, Tal vez ahí y tal vez a lo mejor en el Secut, nice. porque es de interés del Secut, pues es de interés del Secut. Claro, claro, ¿no? A lo mejor ahí, tal vez en el Secut. Pero lo más interesante de esta edición es que va a estar en las bibliotecas. Va a estar en la biblioteca de la UABC, en la biblioteca de la Ibero, en la biblioteca del CETIS, en las bibliotecas de las universidades. Perfecto. Porque me Entonces, interesa que se difunda ahí, o sea, que se quede ahí. sí, 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 Más no. que se venda, pues más que se venga, más bien es más bien que se difunda. El otro libro que estoy preparando, pues apenas estoy escribiéndolo, yo creo que en 2 años. Va a ser el siguiente podcast en el que hablemos, vamos a hablar Sí, ya de la del presentación, vamos a libro. hablar de la presentación de ese libro. Pero ya está gestándose, todos los días escribo poquito, todos los días se me vienen ideas, tengo una aplicación, ya mi vida es aplicación, mi vida es una aplicación. Tengo La de una todos. aplicación, tengo una aplicación donde por ahí me está dando notas, o sea que me estoy como de repente se me ocurre y la digo y ya solito me la escribe. Sí, Tengo, pues así, de repente que estoy ahí pendejeando, hago una nota. Estoy escribiendo, pues, pero ahora hay que juntar todo y pues, no va a ser un libro extenso, así es, sí. no va a ser un libro extenso, porque tampoco quiero ahí como mis memorias, tampoco quiero ser como de viejito jodón, diciendo, en mis tiempos eran mejores. No, fíjate que yo soy de los que dice que mis tiempos era peor, güey. Todo era peor, todo era peor. O sea, yo sé que hay como una revaloración de la música y, ay, qué suave los noventas, pero en realidad eran bien feos los De lo noventas, güey. cultural, ajá, claro. Eran bien feos los 90, güey. Mucha gente se murió de drogas, mucha gente se murió pasada, güey, en los rapes. O sea, mucha gente se murió, güey. Mucha No, sí, sí. gente. Los O sea, ochentas no también. estaba suave, los 80 también, o sea, los 80 eran bien misógino, todo, y los 90 también eran súper misóginos. Sí. O sea, yo estoy más a gusto en esta época. Cuando me dicen, ay, ¿qué onda eran los 90 eran horribles. Digo, no, la verdad que no. Claro, claro. Digo, yo me la pasé bien bomba porque, pues, hombre, ya sabes, ¿no? Ujú, ujú, sí. Hombre privilegiado, pues, o sea, me la pasé bien. Pero otros, no creo, ¿no? O sea, no creo, los movimientos, No o tuvieron la sea, misma suerte. todo el mundo, así, de esas de que nada más te agarraba la cultura por ser homosexual, ¿sabes? O sea, las redadas, te criminalizaban nada más porque eras joven, ¿sabes? Sí, eras más víctima de Eras más ser un objetivo. víctima, sí, o sea, haz de cuenta que con 2 o 3 veces así, ibas en la calle y te paraban y te manoseaban todos los policías y ya vete, ¿sabes? Es como, ¿por qué, güey? Nada más porque estoy caminando y porque soy joven, no manches. Entonces eran horribles. Así que el mundo sigue cambiando para Digo, mejor. la música 2-3, la música sí estaba suave. Tenemos que volver a la repreciación de Moenia, Sí, Maná, sí, La y Ley. Maná, yo creo. Ay, no, creo. Que siga mejorando el mundo mejor. Que sigue mejorando el mundo mejor. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Julio. No, 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 a ti. Un enorme abrazo. Esta plática, la verdad, se me va a quedar por muchísimo tiempo. Es un honor.
Un honor que hayas, Ay, no, muchas gracias. No, pues hayas ya prestado sabes tu tiempo que, para esto. no, no, ya sabes que aquí estás, aquí estás. Ah. Te aprecio Todavía, mucho